tal? Que sale de Argentina y Chile. Queda registrado en papel, pero también en video. Así es. Amigos de Rincones del Sur del Mundo, ya vamos a empezar nuestro recorrido tan esperado aquí en la ciudad sagrada de Caral. Ya tenemos nuestro boletito, Daniel, sí. Aquí está. Y bueno, nos van a acompañar aquí. Está Dino Agurto, él es guía oficial aquí de la institución, y también está el arqueólogo Daniel Maita, tu tocayo, sí, Daniel, tocayo. Y él es pues el jefe de la sede aquí en la ciudad de Caral. Muchas gracias por recibirnos y bueno, vamos a comenzar entonces este recorrido. Dino, bueno, la ciudad sagrada de Caral, que pertenece a esta civilización de Caral, la más antigua de América. ¿De cuándo data? Cuéntanos un poquito. Estamos en el túnel de la ciencia, ¿verdad? Bueno, de antemano agradecerles por su honorable visita a este lugar tan importante. Muchas gracias. La ciudad sagrada de Caral. Nosotros gustosos de hacer un recorrido por esta ciudad milenaria. Pero antes de iniciar un recorrido por la ciudad milenaria, me gustaría explicarles un poco, de manera breve, el túnel de la ciencia. En el túnel de la ciencia vamos a encontrar el resultado de 27 años de trabajos ininterrumpidos, dando inicio en este panel. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos información muy interesante. Cuando la doctora Rushay Solís, por primera vez hace un vuelo aéreo en el Valle de Supe, logra identificar 25 sitios arqueológicos. En el año 96 llega con un grupo de arqueólogos nacionales por primera vez a realizar los trabajos de investigación. Se fueron encontrando evidencias de las personas que habitaron el lugar, evidencias que inicialmente permitieron hacer 8 fechados de radiocarbono 14. Cuando se obtienen los fechados de radiocarbono 14, la datación nos arroja 5.000 años de antigüedad. Bueno, para nosotros, lo que conocemos parte de nuestra historia, cambió nuestra historia. Así, porque antes el origen, la primera cultura era Chavín. Exacto, pero también se removió todo el esquema cultural a nivel mundial. Ahora, ¿cómo cambió nuestra historia peruana? El doctor Julio César Tello, arqueólogo peruano, muy conocido por su trayectoria inicialmente en el campo de antropología, posteriormente ligado a la arqueología, él hacía mención que la cultura más antigua en el Perú era Chavín de Huántar. Así es. Ahí está una cabeza clava. Años antes de Cristo. Si los fechados radiocarbónicos de Caral arrojan 3.000 años antes de Cristo, estamos ante una sociedad que desarrolló 1.200 años antes que Chavín. La comunidad científica hacía mención, en el mundo se conocían solo 6 grandes civilizaciones en el mundo. Mesopotamia, Egipto,
India, China, la civilización cretense y los olmecas. Me refiero a la cultura azteca. ¿Correcto? Así es. Pero se descubre este majestuoso lugar, Caral, sumando hoy en día para la comunidad científica una séptima civilización. Pero qué interesante, porque esto nos permite tener una idea bastante clara. Cuando en Egipto se construía la Gran Sahara, o posteriormente se construían las pirámides de Keops, Kefrin, Miserino, cuando los mercados de la India y la China florecían por su amplio comercio e intercambio comercial y entre sí daban un equilibrio a su aspecto político, económico y religioso, aquí donde ustedes se encuentran sucedía algo similar. Se construían edificaciones monumentales, se construían viviendas, se realizaba todo tipo de manifestaciones, etc. Bueno, hoy en día nos encontramos nosotros en los ojos del mundo. Así es. Ahora, dando un repaso a esto, por ejemplo, nosotros en el Perú tenemos todo un proceso cultural a lo largo del tiempo. ¿Qué sucede cuando el turismo de afuera quiere conocer Perú? Lo primero que aparece es este lugar, permítame. Este lugar. Claro que sí, Machu Picchu, Cusco. Machu Picchu, ¿correcto? Pero si miramos este panel, podemos entender de que a lo largo de nuestra historia ha habido un sinnúmero de culturas, que ha sido todo un aporte a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, ¿correcto? Y Caral ha sido una de las culturas donde se sentaron las bases para todo un proceso de desarrollo cultural a través del tiempo. Aquí estamos conociendo la cultura madre, la cultura Claro, la cuna de las demás. Exactamente. Daniel, no sé si tú podrías aportar algo con respecto a esto. Por supuesto. Una característica que hemos descubierto los arqueólogos respecto al proceso cultural andino es de que cultura que ocupaba un territorio específico no creaba una cultura nueva desde cero, sino adoptaba ya toda la cultura material, las creencias, el gobierno de la cultura anterior. Así que este proceso cultural fue acumulativo. Para que me puedan entender, cuando los incas llegaron a dominar el territorio andino durante mucho tiempo, no crearon una cultura desde cero. Habían adoptado toda una gran cantidad de conocimientos que se remontaban hacia atrás, manifestado en sistemas viales de caminos, un sistema de creencias, entre otros. Entonces, la doctora plantea que Caral y las demás sitios arqueológicos que ocupaban el área norcentral del Perú, que está señalado aquí en color naranja, fue la cuna de las cuales salieron muchos avances tecnológicos que fueron ya adoptados por las culturas que vinieron después. Chavín, Mochica, Huari y posteriormente la cultura incaica. Bien. Ahora aquí hay algo muy interesante. Algunos preguntan por qué eligieron un valle. ¿Por qué construyeron en la zona alta del valle? Aquí hay un tema bien interesante y que nosotros consideramos de que es un punto estratégico. Primero, la ciudad está construida sobre una terraza herácea. Es una especie de plataforma entre aluvial y fluvial. Está entre 25 y 30 metros arriba del valle. Estratégicamente ellos deciden construir en una zona elevada porque sabían que había un río y que los caudales en las lluvias suelen aumentar de maneras temporales y variadas, ¿correcto? Entonces, inteligentemente ellos construyen arriba para no ser arrasados por ningún evento o fenómeno natural, pero también no construyeron sobre la zona del valle para no afectar las zonas agrícolas. O sea, tenían un amplio conocimiento del espacio territorial, pero también tenían un respeto por la naturaleza.
el helado artesanal de marula, no es una golosina, es un alimento, ¿viste? Dino, algo que también llama mucho la atención es que esta civilización caral se desarrolló pero de una manera aislada, ¿no? Si la comparamos con otras civilizaciones contemporáneas como la egipcia, la india, la china, porque ellos sí tuvieron intercambio de bienes y conocimientos, ¿no? Esa es una diferencia, ¿no? Muy, digamos, muy resaltante. Interesante la pregunta, porque la autora Shadi suele hacer mención de que la importancia de esta sociedad destaca porque fue una sociedad que desarrolla sin tener ayuda de ningún lugar, pues estuvo aislada de todas las culturas que nosotros tradicionalmente conocemos, como acababa de mencionar, por ejemplo, la cultura egipcia, las culturas de Mesopotamia, India y China desarrollan en sí porque se encuentran casi en paralelo y entre sí dan un equilibrio a sus aspectos políticos, económicos y religiosos, pero Caral estuvo aislado de todo eso. Entonces, la base estructural para que Caral pueda haber desarrollado como sociedad fue la gran organización que hubo para esa época. Una sociedad que vivió en paz y en armonía, porque no se ha encontrado una sola evidencia de armamentos de guerra. No hay arquitectura amurallada. Cuando vayamos a conocer la parte del sitio arqueológico, ustedes van a ver que se considera la religión como el máximo instrumento de poder que aplicó la clase gobernante en este lugar para alcanzar un nivel de desarrollo. Y mucha gente se pregunta, pero ¿qué tan importante es la religión para que puedas alcanzar un nivel de desarrollo? Pues Caral está demostrando al mundo de que la religión fue un instrumento de cohesión que aplicó la clase gobernante y con eso pues alcanzó un nivel de desarrollo durante más de un milenio, que es lo que ha ocupado esta gran sociedad. ¿Correcto? Muy bien. Aquí vamos. Aquí hay un dato muy interesante. La investigación en el sitio arqueológico ha permitido ir encontrando un sinnúmero de evidencias que forman parte del contexto material, entre recursos alimenticios, objetos, etc. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Por ejemplo, este tipo de esculturas que están elaboradas con un material de arcilla no cocida, es una arcilla trabajada, muy fina, donde se elaboran esculturas, le llamamos estatuillas o figurinas. Tienen entre rasgos y características antropomorfas. ¿Correcto? Ahora, con esas esculturas nosotros vamos haciendo una descripción, de las características del personaje, las vestimentas, pero también vamos encontrando detalles interesantes. Observen esta escultura. Sí. Su característica se asemeja mucho a una sacerdotisa. Evidencias que nos permite hacer un planteamiento de que en esta sociedad tan compleja, la mujer vino cumpliendo un rol muy importantísimo en el aspecto político, económico y religioso. Este es un contexto que se relaciona, por ejemplo, a un contexto encontrado en el norte de Trujillo, en un sitio llamado Madalena de Cao. Hay un sitio arqueológico que se llama la Huaca del Brujo. Un arqueólogo peruano muy conocido también por su trayectoria en el campo de arqueología, me refiero al doctor Régulo Franco. Él hizo un hallazgo excepcional donde encontró, por ejemplo, un contexto funerario de una mujer que hoy en día se conoce como la señora de Cao o la dama de Cao, que está considerada como la primera mujer gobernante en nuestra cultura peruana. Las famosas collas para la época inca. Evidencias que dentro del contexto permiten que la doctora Shadi haga un planteamiento que para la época prehispánica la equidad de género fue más igualitaria que en nuestra actualidad. Esos son aportes muy interesantes que nos va dando el campo de la arqueología. Daniel. Claro. Entonces, la civilización Caral manifestó toda su grandeza en los avances tecnológicos relacionados a la construcción, a la observación, a la equidad de género. Increíble que hace 5000 años la equidad de género ya estaba resuelta.
y acá tenemos que convivir con ese tipo de problemas. La doctora lo que resalta bastante de esta investigación es de que ha descubierto una serie de valores que deberían ser practicados en la sociedad actual para poder vivir en armonía y en paz. ¿Cuáles son? El Dino ya les explicó una gran parte de ellos: el respeto a la naturaleza, el respeto al género y también el respeto hacia las autoridades, porque lo interesante de la civilización caral es de que todos los pobladores trabajaban, apoyaban y respetaban a sus autoridades, porque no hay evidencias de esclavitud, no hay evidencias de guerras, entonces no hay ni siquiera armas de guerras. Entonces pensamos aquí que el trabajo era, se puede decir pacífico, pero también había un cierto orden y respeto hacia las autoridades, ¿no? Y llama la atención bastante la participación de la mujer, ¿no? De que ha tenido funciones muy importantes. Ahora, si ven acá en este panel, vamos a hablar un poquito sobre el conocimiento de la observación o el conocimiento astronómico. Los antiguos gobernantes de la ciudad sagrada de Caral necesitaban obviamente orientar, observar el desplazamiento de las estrellas y registrarlos para poder prevenir el cambio de las estaciones, prevenir algún acontecimiento importante, tal vez los peregrinajes, porque al ser una civilización donde hubo mucho intercambio cultural y comercial, recibían a comunidades que venían de la selva, de la sierra, y entonces no se sabía en qué época venían, así que pensamos de que los antiguos gobernantes hacían estos registros de observación para poder saber la fecha de llegada de estas personas y también de las estaciones. Ahora utilizamos tecnologías actuales, ¿no? Para poder predecirlas, pero en ese entonces requieren realmente la observación y registrarlo. ¿Y cómo lo registraban? Al ser una sociedad sin escritura, usaron otros tipos de soportes, por ejemplo, dibujos en litos, en piedras. Por ejemplo, en este lito o en una piedra hicieron este dibujo de una espiral. También tallaron hoyos, también colocaron piedras de manera vertical, como están viendo acá, que pensamos tuvieron un significado, guardaban un cierto tipo de información. Ahora, si nos ponemos una visión mucho más grande y general, en las propias pampas han realizado dibujos, como estamos observando, que pensamos pudieron haber sido de marcadores territoriales o pudieron haber contenido algún tipo de información que ellos manejaban en su época, porque esa es una sociedad que no conocía la escritura, la cerámica, los metales ni la moneda, pero no fue impedimento para todo este gran desarrollo asombroso. Y esta espiral, pues, de aquí se inspira la marca Perú, ¿verdad? Exacto. Y más que todo tiene acá es muy antigua esa representación, y pensamos que fueron copiados ya por otras culturas. Como la Nazca, porque ahí la colita del mono también tiene más o menos esa forma, ¿no? Pensamos de que ese diseño espiral apareció acá, en Caral y en la costa norte. Como decimos, pues aquí es la cuna de las otras culturas, ¿no? Entonces se ven diferentes manifestaciones también a lo largo del tiempo, ¿no? Por supuesto. Y bueno, también el lugar estratégico fue digamos, una buena decisión, porque por un lado la producción agrícola y por otro lado el mar, ¿no? Que brinde también la producción marina, ¿no? Por supuesto. Aquí la base económica era la agricultura, complementado con el intercambio de productos que venían de otras regiones, del litoral, de la sierra, y también el aprovechamiento de recursos silvestres que venían de los cerros, de los bosques ribereños que se acerca de los ríos, entre otros. Ya voy a detallar. Claro, de la selva también. Exacto. Seguimos, Dino. Muy bien. A ver, aquí hay que hablar de esto que es súper interesante. En el proceso de las investigaciones hemos ido encontrando muchísima evidencia de elemento arquitectónico que está relacionado a diferentes tipos de actividades, entre lo político, lo administrativo y lo religioso. Esta especie de maqueta que estás observando aquí, lo vamos a poder observar en lo físico. Le llamamos el altar del fuego sagrado, que en un gráfico, por ejemplo en este panel, en esta infografía, lo observas allá. Tenemos un recinto de planta cuadrangular con un espacio circular en la parte interna, pero orientado de sur a norte. Observas este detalle. Sí. Este es un ducto o conducto de ventilación. El ducto de ventilación es el espacio que fue ubicado en un lugar preciso donde corre la mayor fuerza de viento. ¿Con qué finalidad? De que una vez que prendas el fuego, este pueda permanecer prendido durante un buen tiempo prolongado.
Si analizamos lo que estamos mencionando detenidamente, estamos ante una sociedad muy compleja, que tiene un conocimiento inmenso, porque aquí puedes hablar de mecánica de fluidos, aquí puedes hablar de física, etcétera. Ahora, describimos el espacio dentro del contexto, pero la pregunta es con qué finalidad se construyó. En la arqueología es interesante primero encontrar el espacio arquitectónico y luego los elementos que están asociados para hacer una interpretación de qué actividad estuviste realizando en cada una de ellas. Como evidencias se han encontrado productos alimenticios incinerados, semillas de productos alimenticios y algunos objetos. Con esa evidencia se hace el planteamiento de que utilizan el fuego como una especie de instrumento mediador, queman alimentos y objetos con una finalidad, el agradecimiento a la Madre Tierra, el culto a la Pachamama. Exactamente. Ahora, detrás de todo esto pues ya hay un estudio de profesionales. Se está trabajando con un grupo de físicos para entender cómo habría funcionado esto, porque nosotros, los que trabajamos en las excavaciones, los arqueólogos sabemos que por ese ducto ingresaba aire, pero no sabemos con qué fuerza, con qué precisión, y eso lo va a determinar un grupo de profesionales. Ya está en estudio. Exactamente. Claro, o sea, esto era, digamos, para un ritual, una ceremonia religiosa de agradecimiento, como dice la Madre Tierra. Y hay varios fogones con estas características en la ciudad, pero también vamos a encontrar otro tipo de fogones con otras características que están cumpliendo también otras funciones con respecto a la actividad doméstica, por ejemplo. ¿Sí? Pero esto no es que te tuviera movimiento así tipo Indiana Jones y esas cosas. No. 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 Eso es móvil para poder entender el proceso, claro. Claro. A ver. Darío, si les puedes hablar un poquito de esto. Así es. Entonces, para finalizar el recorrido del túnel de la ciencia, quiero manifestarles que aquí estamos observando una pared monumental que pertenece a otro sitio arqueológico investigado por la zona arqueológica Caral. El nombre de este sitio arqueológico es Bichama y se encuentra en Vegeta, ¿no? En Vegeta, claro, hacia el sur de acá de la costa, en el Valle de Guaura. Lo interesante de Bichama es que es muy reconocido por presentar los frisos más antiguos de la costa norcentral. Caral destaca por la monumentalidad de sus edificios piramidales. En cambio, Bichama resalta por contener los frisos más antiguos. Si ustedes pueden ver esto y lo comparan con Huaca de la Luna, se parecen, ¿sí o no? Tienen también frisos en las entradas principales. Bien, ahora hablemos sobre estos frisos. Estos frisos, como pueden observar, están representando a personas que están paradas con las manos extendidas y los pies separados, las piernas separadas, y presentan huesos. En las costillas se ven. Exacto, parece que están demostrando signos de desnutrición. Inclusive aquí se puede ver la representación de la calavera, representaciones de personas que están como que asombradas o asustadas. Entonces, las conclusiones a las que llega la doctora y el equipo de investigadores de Bichama es de que este tuvo la finalidad de ser un registro colectivo de los estragos que dejan los cambios climáticos, y posiblemente estaba relacionado a algún discurso religioso o algún dios importante. Entonces, esa es la belleza de estos frisos, y aquí pueden observar en la parte de arriba ya fotos en detalle y reconstrucciones de esa fachada a esta enorme pirámide, ¿no?, de ese asentamiento. Sí, he tenido oportunidad de visitar Bichama y justamente se ve parte de los frisos. Ahí veo también el sapo, ¿no?, con el rayo. El sapo con el rayo. Lo interesante de esta representación es que, en base a la información de la cultura incaica, el sapo y el rayo representan el agua, la venida de las lluvias. Claro, porque cuando se ven sapos, como se puede pensar, ¿no?, que va a llegar la lluvia. Así es. Bueno, ahora sí, si me permiten, pasamos al centro de información. Vamos.
Cuando quieran. Ya, muy bien. Lo que les estoy mostrando es una de nuestras nuevas infografías que hemos instalado hace poco tiempo. ¿Qué quiere decir esta infografía? Nos están demostrando información sobre la astronomía en Caral. Les comenté hace un momento que los antiguos sacerdotes, parte de sus funciones y parte de su tiempo lo dedicaban a la observación y registro de los astros. O sea, es estar parado durante mucho tiempo mirando el desplazamiento a varias horas del día y estar registrando esa información. Entonces, la doctora hizo un estudio con físicos experimentales y usando programas computacionales de estación total, la orientación de las fachadas más importantes de los edificios. Ven estas líneas de colores, están demostrando la orientación de los edificios con respecto al movimiento del Sol y de la Luna. ¿A qué conclusión llegó la doctora Shadi y el equipo de arqueólogos de la ciudad sagrada de Caral? Llegaron a la conclusión que la orientación más predominante de los edificios es el lunarsticio. Es decir, resalta más la orientación, o predomina más la orientación de la Luna sobre el Sol. Así es. ¿Y qué nos quiere decir esto? Bueno, tiene relación con el mar, ¿no? Pienso yo, porque la luna influye en la marea, ¿no? Exacto, yo con el clavo. La luna influye mucho en la marea y por etnografía, la luna es un signo de ayuda a todos los pescadores, ¿no? Para saber el cambio de las mareas. Ahora, ¿por qué acá si no estamos cerca del mar? Tal vez debe tener un significado muy importante. Otro detalle que resaltamos es de que al ser esta orientación muy predominante, nos está diciendo de que la observación lunar lo hacía en la noche. O sea, los sacerdotes hacían ese trabajo toda la madrugada en los recintos principales. O sea, tenías personas observando y trabajando durante toda la noche para hacer un calendario lunar, porque es la orientación que más predomina. O sea, seguramente han hecho un calendario lunar para una serie de actividades o festividades que no sabemos, y quién sabe, tal vez las festividades se hacían en las noches o en las madrugadas, no lo sabemos. Solo sabemos de que esto es lo que más predomina y es interesante, ¿no? Y acá, detrás de ustedes, hemos instalado una maqueta con los edificios más importantes de la ciudad sagrada de Caral, con sus respectivas orientaciones. Y bueno, hemos acondicionado un reloj solar, porque ustedes saben que en la antigüedad se usaban relojes solares para poder medir el tiempo y ordenar toda serie de actividades. Bueno, lamentablemente en este momento tenemos un factor que está en contra de nosotros. ¿Cuál? Que no tenemos sol, y si no hay sol, no hay sombra. Se quedó sin pila. Sí, porque si hubiese sol, Hay que recargar. sí, y esto está muy bien calibrado. Este, por ejemplo, no es un cálculo que se ha hecho. Aquí hay todo un trabajo de los arqueólogos y de astrónomos, Claro. para poder precisar con exactitud las agujas. Las agujas en blanco marcan los minutos, y las agujas negras son las que marcan las horas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si quisiéramos ver la hora en este momento, como ya estamos en julio, tendríamos que pararnos aquí. Ok. Tendríamos que pararnos aquí. Ya. Y tu sombra va a ir hacia ese punto. Ya. Entonces sería, por ejemplo, 6 de junio, algo así. Exactamente. Exacto. No, son 6 de la mañana. La hora, 6 de la mañana. 6 y media, 7, 7 y media, 8, 8 y cuarto, 8 y media, 8 y 45, 9, así, llegas aquí. Si ahorita, por ejemplo, estamos prácticamente sobre las 12, tu sombra estaría en el medio. En el medio. Cuando son las 9... Claro, porque a las 12 pues el sol está justo encima, a las 12. Sí. Tu sombra, si fueran las 9, tu sombra estaría por ahí. Y te da con exactitud, con exactitud. Y si, por ejemplo, ahorita, si fueran las 9 y media, tu sombra va a caer por aquí. Claro. Tu sombra va a caer por aquí. Pero le descuenta 5 y sale exacto la hora. ¿Y cómo es eso del descuento? Porque el físico, el astrónomo menciona de que en este tipo de reloj solar siempre tienes que restar 5 minutos. Ok. ¿Cómo se llama? Exacto. ¿Y la hora en Argentina? Bien, ahora estamos en el centro de informaciones, ¿verdad? Por supuesto, nos encontramos en el centro de información, donde vamos a poder ver ya información escrita y gráfica de todos los resultados que hemos venido acumulando en 27 años de investigación. Bien, hace un momento Dino les manifestó sobre el proceso cultural andino amazónico en los Andes centrales. Este es un cuadro donde los arqueólogos hemos ordenado
por tiempos y por nombres culturales a la diversidad de culturas. ¿No? ¿Qué diversidad? Mega diversidad de culturas que existieron en nuestro territorio. Nos centramos aquí en la costa central, que es el lugar donde se ubica el Valle de Supe, y quiero resaltar la antigüedad de la ciudad sagrada de Caral. Caral se encuentra a 5000 años antes del presente, en relación con las demás culturas, como estamos observando acá. La cultura chavín se encuentra a 3100 años antes del presente, la cultura wari se encuentra a 1450 años del presente y la cultura incaica se encuentra a 570 años antes del presente. O sea, aquí en eso radica también la importancia de Caral. Su antigüedad es muy antigua y en ese tiempo ya existía toda una gran diversidad en conocimientos, clases sociales, sistemas de gobierno. Acá les quiero mostrar un plano que está mostrando la costa norcentral peruana, que comúnmente lo conocemos como Norte Chico. Este lugar está abarcando varios valles: el Valle de Chancay, el Valle de Huaura, el Valle de Supe, el Valle de Pativilca y el Valle de Fortaleza. Y en todos estos valles tienen en común que hay sitios arqueológicos que fueron contemporáneos con la ciudad sagrada de Caral. Por ejemplo, ahí lo pueden ver resaltado en color rojo: Río Seco, Las Chicras, Bichama, Áspero, Los Gavilanes, Bandurria. Bandurria, exacto. Y aquí las fotografías de los respectivos sitios arqueológicos que fueron contemporáneos con la ciudad sagrada de Caral. Lo que ya hace importante a la costa norcentral o el Norte Chico es de que acá se concentra la arquitectura monumental para esa época. Si se van a la sierra o más al norte, van a encontrar aldeas o sitios arqueológicos de menor envergadura. Es acá donde se concentra la arquitectura más monumental. Por eso hemos venido al Norte Chico, pues, Daniel, ¿no? Claro. Y los nuevos planteamientos arqueológicos están apoyando la hipótesis de que la costa norcentral fue la cuna de la civilización de la cual se apoyó después la cultura chavín. Adoptó ese gran conocimiento y obviamente lo usó para reproducir sus conocimientos culturales de ellos, propiamente dicho. Ahora veamos acá. Esa es una imagen también satelital del Valle de Supe. Como todo valle costero, es estrecho. En base a sus características orográficas y naturales, la doctora lo dividió en varias secciones: en zona del litoral, en valle bajo, valle medio inferior, valle medio superior y el respectivo valle alto. Conforme el valle se va adentrando hacia la sierra, el valle se vuelve más estrecho, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentra Caral? Caral se encuentra ubicado en esta parte del valle que se llama Valle Medio Inferior. Esta ubicación es estratégica porque acá los cerros no están ni tan cercanos ni tampoco están alejados, y que permite una gran concentración de recursos y zonas ecológicas, por ejemplo, manantiales, lomas, campos de cultivo. ¿Y cómo hemos determinado eso? ¿En qué nos basamos? En que es en esta zona, que ven que está encerrada en círculo, donde se concentran más sitios arqueológicos con arquitectura muy monumental. Y aquí hemos resaltado más Caral, porque Caral destaca respecto a los demás sitios arqueológicos que están de color amarillo, resalta más porque es grande y presenta una mayor cantidad de edificios. Y Caral no estuvo aislado hace 5000 años antes del presente, coexistió con una serie de sitios arqueológicos en este valle. Se han detectado algo de 22 sitios arqueológicos, los cuales la doctora los ha bautizado respectivamente para darle sus propias identidades. Y todos esos sitios arqueológicos se necesitaban unos a otros, así que crearon redes de comercio y de intercambio. La base económica de la ciudad sagrada de Caral fue obviamente los productos agrícolas complementado con el recurso marino, es decir, comían muchísimo pescados y moluscos de todas las variedades. Ahora, este es un detalle interesante porque en esa época existían más animales naturales salvajes. Existían los patos, los cuyes silvestres, hasta los camélidos y los venados. ¿Y por qué no han consumido eso? No lo sabemos a ciencia cierta. Solo tenemos hipótesis de que tal vez necesitaban entre ellos para obtener los recursos marinos, que ya estaba definido y había una ruta comercial establecida. Así que pensamos de que tal vez se basaron en eso para consumir los recursos marinos, porque no hemos encontrado huesos de cuyes, ni de camélido, ni de ciervos, ¿no? Ni que hay animales de carga. Entonces eso nos permite entender de que
no utilizaban sus animales, más consumían los productos marinos, porque los huesos de los peces y las conchas de los musgos se han encontrado en grandes cantidades en los basurales dejados acá en la ciudad sagrada. Y en cuanto a la agricultura, papa. Ah, sí, vamos a Fundamentalmente. sí, Ah, vamos a Vamos para allá entonces. Ajá. Bien. Acá podemos observar huesos de especies que se consumieron hace 5.000 años. Pueden ver la variedad de especies de peces que se consumieron. Los peces más destacables fueron la sardina y la anchoveta, y entre los moluscos más predominantes corresponden a las conchas de abanico, a los choros, a las machas y a las almejas. Entre los productos agrícolas que ellos cultivaron destacan el maíz, destacan también una planta industrial, ¿no?, que es el algodón. Acá los carelinos supieron dominar la genética agraria porque lograron obtener algodón de varios colores. Entonces, Como aquí. Ajá, como los que están observando, algodón de color marrón, algodón de color beige, se encontró inclusive hasta algodón azul también. Entonces, esto nos permite entender que ese fue el producto vegetal industrial más predominante. Pero entre los recursos que se consumían destacan los frijoles, los payares, la oca, el camote y la papa, que también pueden ver allá entre sus semillas. Y también algunos productos como el zapallo, el ají. Esos son los productos agrícolas que se cultivaban en los valles y en los campos de la ciudad sagrada de Caral. Y también parte de su dieta se incluían productos que venían de zonas lejanas, como la selva. Aquí pueden observar vestigios de un caracol selvático, la pluma de un ave, el tutumo, que es una fruta que viene de la selva. O sea, se han encontrado ese tipo de vestigios acá en los basurales. Entonces nos permite entender que los carelinos tenían acceso a una diversidad de productos agrícolas, frutales, plantas medicinales y una gran cantidad tal vez de carne, ¿no? Entonces, eso es lo que son datos muy interesantes, de que hace 5.000 años ya había ese tipo de comercio. Claro, tu tumo no he probado. Sí, muy delicioso. Y hacer una cultura sin cerámica, ¿cómo elaborar sus herramientas, sus cosas? Utilizaban bastante la piedra, la madera y el hueso de los animales, y también las conchas de los moluscos. Acá pueden ver de que para sus collares y adornos decorativos utilizaban bastante los caracoles y los recursos marinos. Y uno de los productos bivalvos más importantes también que se han encontrado acá corresponde al muyo o al espondylus que están observando acá, que es una valva grande, puntiaguda, de color rojo, que viene realmente del Ecuador. Según la información de la cultura incaica y de otras culturas, el espondylus solamente es utilizado por la élite, pero las personas de mayor rango. Con estos productos se elaboraban collares, se elaboraban pulseras, y también se usaban estos conchas como recipientes, pero se han encontrado solamente en contextos o en lugares usados solamente por los personajes de alto estatus, en los palacios, en los edificios administrativos. No se encontraba este tipo de molusco en las casas, no, ni en las viviendas. Pero Ahí cuando vayas a Ecuador, Daniel, ahí ya que te va a hablar del espondylus también. Dino hace un momento les habló sobre las estatuillas. Ven, aquí pueden ver copias de las estatuillas que hemos encontrado en Caral. Lo interesante de estas estatuillas es de que estos objetos nos permitieron reconstruir los peinados, la decoración facial y varios aspectos característicos de las personas, ¿no? Hemos podido reconstruir, miren, tenían el pelo largo, usaban vinchas, los de más alto rango tenían pintura facial. Entonces son datos muy interesantes e importantes para poder reconstruir el modo de vida. Lamentablemente no hemos encontrado el cementerio para poder hacer estudios a mayor profundidad sobre lazos de parentesco, las enfermedades, ¿no? Pero ese tipo de evidencia nos permite igual acercarnos a algunos vacíos, ¿no?, que se generan en la arqueología. Claro. Vamos para allá, por favor. Acá podemos observar también más evidencia de las estatuillas. También podemos observar fragmentos de adobes que se han encontrado también en algunas construcciones de los edificios piramidales. O sea, los adobes se usaban también en la ciudad sagrada de Caral. Se menciona que los adobes eran usados en periodos tardíos, pero no se han usado también en la época de acá, hace 5.000 años antes de Cristo.
Y también otro soporte material que utilizaban los antiguos pobladores de Caral corresponden a los mates. Los mates son frutos huecos familiares de las calabazas, Claro. que eran utilizados como tazones o como botellas para llenar de todo tipo de líquidos. Y aquí puede ver obviamente el uso de la piedra y de las conchas para todo tipo de actividades. Ujú. Un matecito, Daniel. Mira. Claro. Y aquí una representación de cómo más o menos trabajaban las personas, porque no hemos encontrado mesas, bancas, no hemos encontrado solamente recintos cuadrados con pisos llanos, y en el piso se han encontrado cenizales, restos de sus herramientas, fogones pequeños. Entonces esa es la representación que tenemos, ¿no? Se pensaría que en esos espacios simplemente, así como en la imagen, ¿no? se Ahí sentaban trabajaban. y ahí trabajaban nada más. Ahora sí, vamos a esta otra vitrina. Ajá, las Una- famosas chicras. Las famosas chicras, claro. Un aspecto interesante en la construcción de los edificios monumentales es el uso de chicras, que son tejidos, como están viendo, hechos con cortadería o con otro tipo de vegetal, y que eran rellenados con piedras y que tuvieron una función sismorresistente. Es decir, en la construcción de las plataformas se colocaban una gran cantidad de chicras al interior, que le daba una firmeza a las plataformas ante los movimientos sísmicos. Se han encontrado chicras así, de ese tamaño, y también chicras grandes, que le hemos llamado megachicras, y que se han encontrado en el sitio arqueológico de Bichama. La doctora plantea de que este tipo de objeto tuvo una función más que todo religiosa, porque solo encontró pocos nada más. Pocas. Ujú. Vamos por acá, por favor. Ujú. Aquí podemos observar los materiales que se utilizaron para la construcción de las pirámides y las áreas residenciales. Se utilizaban adobes de forma cuadrada, utilizaban batanes para moler todo tipo de minerales que eran traídos de la sierra o del altiplano. Utilizaban piedras para todo tipo, como pulidores o como plomadas. Se utilizaban sogas para arrastrar las piedras. Hemos encontrado una piedra envuelta con una soga, que nos permite entender que el traslado de esos materiales era por arrastre y colocando troncos en la parte inferior. Hemos identificado palos niveladores, que son simplemente palos con los extremos muy gastados, que servían para empujar las piedras. Ahora sí, vamos a ese panel que está acá. Ajá. No, excelente. Y aquí, para terminar el recorrido en nuestro centro de información, pueden ver una imagen aérea de la ciudad sagrada de Caral. Es acá donde vamos a ir dentro de unos momentos. Esta ciudad tiene 68 hectáreas y alberga a más de 32 edificios. Los tipos de edificios más importantes de Caral corresponden a edificios monumentales o pirámides monumentales y sectores residenciales o sectores domésticos. Este dato es interesante porque hasta hace 5.000 años existía una forma de gobierno donde las clases bajas, que corresponden a las familias, participaban generalmente en la construcción de los edificios monumentales, en su respectivo mantenimiento, en la preparación de los alimentos y en la preparación de todo tipo de artesanía, mientras que los sacerdotes se dedicaban obviamente a los trabajos ya de gestión, de toma de decisiones, de organización del trabajo y de la astronomía. Entonces se han encontrado una gran cantidad de sectores residenciales que están ubicados lejos de las pirámides o al costado de ellas, como estamos observando acá. Este es un sector doméstico ubicado al costado de esta pirámide. Este es otro sector doméstico ubicado al costado de la pirámide. Nosotros planteamos hipotéticamente que tal vez entre las propias familias también existían diferencias sociales. Pensaba que de esas familias tal vez proveían de alimentos o recursos a los sacerdotes que se dedicaban a las funciones ya más importantes.
Pasa que el helado artesanal de Marula, mejor a la vecina, es un alimento, ¿viste? Otro aspecto que hace famoso la ciudad sagrada de Caral, muy aparte de su antigüedad y de la monumentalidad, es el uso de plazas circulares. Ese asentamiento presenta dos plazas circulares bien definidas. La que están viendo acá, que corresponde al templo del anfiteatro, y la otra plaza que estamos viendo acá, que corresponde al edificio mayor. Este tipo de construcciones es importante porque son construcciones gigantescas que tuvieron un uso público, es decir, fueron construidas para congregar personas acá. Entonces, eso no lo hace una aldea. O sea, este tipo de construcciones lo hacen personas ya organizadas con un propósito específico. Incluso se encontró otra plaza circular mucho más pequeña, ubicada cerca de esta pirámide, que ya tuvo una función más religiosa, porque se han encontrado entierros, inclusive el piso de esta plaza pequeñita era de doble coloración y se han encontrado huellas de pie en el suelo. Entonces, este tipo de actividad nos está diciendo que la ciudad sagrada de Caral tuvo una función religiosa, y es esta religiosidad por la cual la doctora lo llama de esta manera. Le dice ciudad sagrada porque la actividad más importante y predominante acá fue la religión. Todo discurso político, etc., era revestido con un discurso ideológico. Y se le llama Caral obviamente por encontrarse cerca al centro poblado del mismo nombre, y porque también en varias investigaciones que se realizaban en el pasado hablan mucho de Caral cuando hacen referencia a las xícaras. Mencionan mucho la palabra Caral, tal vez es el nombre de alguna fibra específico, y la autora utiliza ese nombre para bautizar este asentamiento. Ahora sí. ¿Y qué se cree que pasó con Caral? O sea, ¿cómo desapareció esta civilización? ¿Se dividieron y se fueron por diferentes áreas? ¿Hubo sequía? ¿Qué pasó? No sabemos a ciencia cierta, tenemos hipótesis, porque no hemos encontrado el cementerio. Entre todas las hipótesis manejamos cambios climáticos, manejamos tal vez conflictos, guerras, invasiones o tal vez enfermedades o plagas. Son solamente hipótesis. La hipótesis más fuerte corresponde al cambio climático, porque estudios geológicos realizados acá en el Valle de Guaro han determinado que en el año 1800 a.C. hubo una gran sequedad, desertificación en esta zona, y también hubo un fenómeno del Niño que calentó las aguas del Océano Pacífico, espantando a los productos marinos como las conchas, los moluscos, los peces. Y mira, Daniel, acá tenemos un conjunto de artesanías, ¿no?, que representan también aquí los hallazgos encontrados, ¿cierto? Así es. La zona arqueológica de Caral no solamente se dedica a la investigación, se dedica también a la proyección social, es decir, a permitir y crear oportunidades de trabajo a nuestros vecinos locales, a ofrecer actividades de turismo para universidades,
colegios y todo tipo de instituciones que quieran conocer un poco sobre su historia. Aquí los artesanos todos los días venden productos que corresponden a los hallazgos que hemos encontrado acá en la ciudad sagrada de Caral, y toda la infraestructura que están viendo es netamente ecológica, hechos con palos de bambú, con arcilla. Claro, por ejemplo, estos lapiceros. Son de hueso. Exacto, no de hueso, no, mira. Sí. Ahí está. Ajá. ¿No? Ahí está. Hola, buenos días. Con la marca Perú, aquí justamente, ¿no? La espiral, El espiral, encontrada que es el logo también. importante de nuestro proyecto. Ahí están las figuras, ¿no? Las Así en es. miniatura, las esculturas encontradas. Ujú, Y representaciones de pirámides, ¿no? claro. Un poco de las pirámides más importantes que vamos a visitar. Esta, por ejemplo, está representando a la pirámide edificio mayor, que vamos a visitarlo pronto, ¿no? Aquí tenemos la xícara. Ah, mira, muchas gracias, señora. las chicras justo, mira, ¿no? En llaveritos. Ajá. Qué curioso, mira. Estos datos es importante porque generan recordatorio, sensibilidad en la gente y permite recordar más fácilmente los hallazgos más importantes. Claro, porque uno se lleva el llaverito, oye, ¿qué es esto? Qué curioso, ¿no? Ah, mira, esto se llama chicra, ¿no? Y ya comienza la explicación. Pulseras, trabajamos Ajá. con algodón. Ah, El mira símbolo qué de bonito. Caral. Ah, ahí está. Ahí le doy gracias. Claro, ahí está también, ¿no? El símbolo. El espiral. Ajá, la espiral. Así es. Ese también es el espiral, ¿ves? Ujú. Ahí está para colgar, ¿no? Ahí está un platito decorativo. También tenemos imantados en como esto, ¿no? El hombre y la mujer de aquí. Ujú. Y es cierto, permítame, muchas gracias, muy bonitos sus trabajos. Es cierto que el hombre mira asustado, así. Sí, mira, Sí, ¿no? Así fueron encontrados. Así fueron encontrados Ujú. porque mira. ¿Eso qué nos dice? O Que posiblemente, que le tiene miedo, el hombre le tiene miedo a la mujer. Es que sí lo hemos encontrado con la cara asustada. Sí. Y se han encontrado los dos juntos. O sea, como les he mostrado, se les ha tal encontrado cual. los dos juntos. Ese ya es un dato. ¡Wow! ¿Qué pasó? Claro, ¿no? claro. Bueno, vamos a citar que Vamos. Vino. Vamos.